Anti-Nietzsche. Despotismo aristocrático, una crítica desde la historia intelectual. De Ángel Escamilla. Dedicatorias a mis alumnos por mantenerme a salvo de la mendicidad y mediocridad institucional. A Sofía. Algunas citas interesantes. De Confucio, el maestro dijo: el caballero está en armonía con los demás, pero no siempre de acuerdo con ellos. El villano busca la conformidad con los demás, pero no está en armonía con ellos. Estas citas son de las Analectas de Confucio. La siguiente es: el maestro dijo: las palabras hábiles y las maneras afectadas rara vez son indicios de bondad. Primera parte. Mi lectura de Nietzsche. Este texto intenta hacer una enérgica desmitificación de Nietzsche y una afirmación de una ética opuesta a su despotismo aristocrático. Ya desde hace décadas, Georg Lukács acusaba en el asalto a la razón, a la filosofía, que aquí considero simple expresión retórica de Nietzsche, como una manifestación del irracionalismo imperialista dominante en la Prusia de la segunda mitad del siglo XIX, y evidentemente uno de los frutos del romanticismo alemán. Otros, como Michel Onfray, encuentran en él un vitalismo vinculado incluso al epicureísmo, consideración que encuentro cursi y fallida, no obstante el respeto y admiración que tengo por Onfray. Este texto toma partido por Lukács, pero intento complementar sus consideraciones enunciando lo siguiente. El pensamiento de Nietzsche nunca fue filosófico, sino simplemente retórico, puesto que propuso su visión desde la creación artística y no tuvo ninguna clase de consideración por la metodología o la demostración de sus dichos. Parto de que Federico antepuso a Dionisio por encima del Sócrates platónico, pues al considerar al corpus nietzscheano como filosófico, resulta absurdo, ya que la dimensión retórica de su pensamiento es la predominante, y especialmente al observar en su biografía su inquietud artística y su rechazo, e incluso desprecio a la vida académica. En este punto es indispensable mencionar ¿qué considero filosofía? Para ello mencionaré tres posibilidades. La primera se encuentra en la frase tomar la vida con filosofía, o como una simple cuestión de actitud, una posibilidad coloquial, erradamente extendida y frívola. La segunda, y tristemente predominante en nuestros días, es la del asalariado titulado que para subsistir en la aridez, tanto económica como intelectual, de la universidad, repite, tanto oral como por escrito, las ideas de otros y, casi nunca las propias, rumiando pensamientos ajenos cada día si bien le va, 8 horas al día y llenando formatos para limosnear recursos estatales. Una existencia vergonzante. En fin, serían historiadores de la filosofía si supieran de historia, lo cual no es así en un número alarmante de casos, pero las facultades insisten en emitir títulos, con toda la comicidad involuntaria que ello implica, de filósofos. La tercera, y para mí más adecuada y útil, es la del filósofo científico, que siendo experto en un tema y ante un problema o cuestionamiento que ha llegado al límite del conocimiento y tecnología disponibles de su área, acude con rigor a la abstracción para expandir sus posibilidades. Por ello, la filosofía puede florecer en cualquier área y podríamos definirla como la especulación rigurosa y experta que intenta rebasar los bordes de lo conocido en su especialidad hasta ese momento. Por lo anterior, podemos colegir que un filósofo no necesita un título de filosofía, sino de un expertise riguroso y tanto de herramientas teóricas como metodológicas eficaces. De ello, un ejemplo útil es el texto Lingüística y Filosofía del gran Mario Bunge. Para contrastar y dejar las cosas claras por aquí, puesto que no me aguanto las ganas de expresar mi repugnancia por el pensamiento supersticiosamente llamado posmoderno, quiero aclarar que Nietzsche es solo uno más de aquellos escritores a los que, tanto la industria editorial
la esclerotización universitaria y otros cómplices han insistido en llamar filósofos, payasos como Adorno, Foucault, Derrida o Roland Barthes, que sin tener muchas posibilidades, pues estaban muy lejos del talento de Nietzsche, llevan décadas siendo leídos acrítica y dogmáticamente. Y escribo esto con algo de resentimiento, pues el tiempo que estuve en la carrera de letras alemanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, fui obligado hasta el hartazgo que me hizo abandonar una facultad suspendida en el tiempo y el pensamiento blando, a leer clichés y frases cutres sin contenido, pero llenas de adoctrinamiento y soberbia moral. Pero lo anterior, considero, se debe a la confusión que el pensamiento alemán, en su versión romántica, ha invocado desde la aromática dicción que generan sus textos decimonónicos, a la confusión que han propiciado en los lectores y los supuestos expertos en considerar parte de la literatura producida durante esos hipnotizantes años como filosofía. Ya Heinrich Heine, en la escuela romántica Die Romantische Schule, explicaba la supeditación tanto económica como política de muchos genios de las letras alemanas a un régimen medieval, tan atrasado como autoritario, que supuraba también en sus obras. No es gratuito que Kant, Hegel o mucho después Adorno fueran rehenes de un pensamiento conservador que impostadamente se anunció como revolucionario de avanzada. Revolucionario ni siquiera en el papel, pero plenamente servil a sus patrones. Luego Marx en la ideología alemana fustigó al pensamiento idealista, nebuloso y entretenido en fantasmagorías que evadía el mundo material. Después, Marx siguió con ironía y elegante burla en La miseria de la filosofía, donde subraya la verborrea y la imprecisión conceptual que mueve a la demagogia. Entonces, mi crítica no es más que el parafraseo de esos grandes antes mencionados. No obstante, considero que es una crítica indispensable, pues el irracionalismo campea a sus anchas, en medio de la mediocridad académica y mediática que inunda esta nueva edad oscura que vivimos. Podemos definir el racionalismo como una postura filosófica que prefiere prescindir de la claridad conceptual, lindando así entre la retórica y la filosofía, y que tiende a evitar el realismo filosófico en la medida que se aleja del método científico y subraya la sensibilidad. Entonces, en el irracionalismo, cito, entre otros, es característica su valoración positiva de los sentimientos y pasiones, su elogio a la imaginación y a la voluntad, su defensa del punto de vista particular e individual y su rechazo a una filosofía sistemática, así como la importancia que asignan a la experiencia artística. Termino cita. Con este texto, intento contribuir a la idea de que Nietzsche era tajante al exponer su visión descarnada en la política y el arte, pero con una metodología retórica más que filosófica, y ello podemos rastrearlo a lo largo de su obra publicada en vida, por lo que Nietzsche, afirmo, fue un retórico, o para los que necesitan más palabras, alguien que filosofaba intentando expandir su conocimiento por medio de las argucias del lenguaje, por lo que no le interesaba ni el rigor histórico, filológico, pese a ser hijo de esa disciplina o antropológico, puesto que para él el contenido de la obra estaba por encima de lo externo. Pero vayamos a lo que se dice de Nietzsche. Por ejemplo, Contreras Tensowa menciona la tendencia a descafeinar el pensamiento de Federico cuando se recomienda, cito, que no hay que leer a Nietzsche de forma literal, sino que en un sentido metafórico, para así desligarlo de sus tesis más polémicas. Termino cita, o como un autor de simple, cito nuevamente, ética de la superación personal. Termino cita. Y esto es algo relevante, pues es común observar publicaciones en los vertederos de las redes sociales donde sus textos son desnaturalizados, obviando el contenido político y contextual, eliminando el evidente despotismo aristocrático que revisaremos. Por otro lado, estoy de acuerdo con Lukács al considerar al pensamiento del autor del origen de la tragedia influido fuertemente por el conservadurismo prusiano que, desde arriba y conservando los privilegios de terratenientes y nobles, permitió la rápida y avasallante industrialización alemana, pues a diferencia de Francia e Inglaterra,
donde la burguesía fue un actor central en la constitución del Estado, en Alemania los intereses burgueses tuvieron que funcionar, y cito a Lukács, doblar el espinazo. Termino cita. En un entorno considerablemente más vertical y medieval en comparación a Francia. Comienzo otra cita. La concepción burocrática prusiana de la inteligencia, limitada del súbdito de aquellas palabras, de la proclamada lanzada de la batalla de Jena, el primer deber del ciudadano es permanecer quieto, en ambos casos es la superioridad, y sólo ella la llamada a actuar, haciéndolo además a base de una concepción intuitiva de circunstancias que de hecho son irracionales. El simple mortal, el hombre del montón, el súbdito, es simplemente el peón mecánico, el objeto o el embobado espectador de las acciones realizadas por los elegidos. Termino cita de Lukács. Y que en medio de su potente industrialización y la carencia de colonias desarrollará, cito nuevamente, un imperialismo especialmente voraz. Termino cita. Continúa la cita, agresivo, ávido de botín, que presionaba de un modo vehemente e implacable hacia el nuevo reparto de las colonias y las esferas de influencia. Termino cita. Por lo que la visión del mundo nietzscheana no es sino la expresión retórico-ideológica del estado económico y político prusiano de la segunda mitad del siglo XIX, lo cual está representado en casi toda la obra de Nietzsche. Despotismo aristocrático. Sin embargo, en este punto, ¿qué tan útil es la categoría de racionalismo? ¿Es realmente tan definitorio en tanto nos referimos a una ética? Puesto que la categoría irracionalismo tiene un carácter epistemológico, en tanto que define a un pensamiento que carece de sistema o categorías definidas, mientras que en Nietzsche podemos observar un modelo de comportamiento orientado desde un personalismo aristocratizante, es decir, que se fundamenta a sí mismo en función de la supuesta excelencia del individuo. En este punto propongo asumir la categoría de despotismo, en vez de irracionalismo, en tanto que, mientras el término irracionalista define mejor a la orientación epistemológica del autor, la de despotismo explica con mayor precisión la ética propuesta a lo largo de su obra. ¿Qué es el despotismo? Aristóteles en la política se refiere al despotismo como una forma de gobierno vinculada a Oriente, donde los súbditos se subsumen al gobernante de manera voluntaria y servil, en oposición a la idealizada cultura griega, y que es el embrión, cito aquí a Bartra, del concepto de modo de producción asiático marxiano. Así nos encontraríamos aparentemente ante una categoría política que en principio no nos ayudaría con la ética planteada. Sin embargo, podemos recurrir al Georgias, uno de los diálogos de Platón, Gorgias, quise decir, donde Sócrates discute con Calícles, quien considera que la ley o el Estado es un método de domesticación impuesto a los fuertes, quienes deberían, en tanto sus capacidades desiguales y superiores, subyugar e imponer su propia ley. Aquí cito el diálogo. Sin duda, no con arreglo a esta ley que nosotros establecemos, por la que modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros, tomándolos desde pequeños como a leones, y por medio de encantos y hechizos los esclavizamos diciéndoles que es preciso poseer lo mismo que los demás, y que esto es lo bello y lo justo. Pero yo creo que si llegara a ver un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto, y pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño, nuestro esclavo, y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza. Termino cita del diálogo. En la retórica de Nietzsche, ese hombre con índole apropiada sería el sobrehumano, o Übermensch, o el famoso Zaratustra, que clava sus raíces en el héroe trágico griego representado en El origen de la tragedia, la obra de Nietzsche titulada Die Geburt der Tragödie, y que nutre el resto de su trabajo retórico pretendidamente filosófico. Esta, para los poco atentos, sería la principal hipótesis de ese trabajo. Pero regresando a Calícles, éste expresará la idea que el mito
de aquella falsificación creada por la hermana de Nietzsche de la voluntad de poder envuelve. Cito nuevamente el diálogo. Al contrario, lo bello y lo justo por naturaleza es lo que yo te voy a decir con sinceridad, a saber, el que quiera vivir rectamente debe dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible y no reprimirlos, sino que, siendo los mayores que sea posible, debe ser capaz de satisfacer con decisión e inteligencia y saciarlos con lo que en cada ocasión sea objeto de deseo. Termino cita. Si bien apoyo la idea de que el tan cacareado texto La voluntad de poder de Avilet Suakraft es una invención de la hermana de Nietzsche, o en el mejor de los casos, una procaz vulgarización de la ética del sobrehumano, es necesario tomarlo en cuenta, no por su relevancia dentro del pensamiento de Nietzsche, sino por todas las consecuencias que su utilización política tuvo desde el Segundo hasta el Tercer Reich, y en ese sentido, Calicles coincide con Federico y su aún más extraviada hermana. En toda la obra nietzscheana se expone una ética despótica fundamentada en el derecho del más fuerte, pero basada solo en la fuerza, porque ¿dónde están las demás cualidades que al sobrehumano lo ponen por encima de la especie humana? Aquí es donde propongo que el despotismo en Nietzsche es complementado por el aristocratismo. Para definir el despotismo aristocrático recurro a la Ciropedia de Jenofonte, que puede leerse como la biografía de un déspota virtuoso cuyas bondades son expuestas a lo largo del libro. Es importante mencionar la cercanía de Jenofonte con la escuela cínica y, por consiguiente, su distancia respecto a la propensión a la abstracción por parte de Platón, por lo que el autor de la Ciropedia tiene una postura más cercana al materialismo y a la vida práctica. Por otra parte, desde el inicio de su texto pone a Ciro como, cito aquí a Jenofonte, un niño amante de la belleza y los honores, termino cita, y a que al liderar sus ejércitos, cito otra vez, debe ser manifiesto que el jefe le supera en aguantar el sol en verano, el frío en invierno y las fatigas en el transcurso de las dificultades. Termino cita. No obstante, este gobernante virtuoso no es un santurrón ingenuo, pues quien pretende una posición así, cito, debe ser conspirador, disimulado, tramposo, mentiroso, ladrón, bandido y superior en todo a sus enemigos. Termino cita. Y ante el cuestionamiento moral, el autor opone la realidad práctica y amoral del ejercicio del poder. Comienzo cita. ¿Por qué no luchabais con leones, osos y leopardos en igualdad de condiciones, y siempre intentabais combatiros con algún tipo de ventaja? Termino cita. Aunque en su justificación antepone la vida en comunidad, pues dichas armas eran herramientas indispensables para su protección. Empiezo cita nuevamente. Nos permitíamos, creo, tirar al arco ni disparar la lanza a personas, sino que os enseñábamos a tirar a un blanco para que en ese momento no dañarais a los amigos, pero para que, si alguna vez se producía una guerra, pudierais apuntar a hombres también, y os educábamos en el arte del engaño y de la ventaja fraudulenta, no en caso de los hombres, sino de animales, y no para dañar a vuestros amigos en estos ejercicios, sino para que, si alguna vez se producía una guerra, no estuvierais desentrenados al respecto. Termino cita. De manera que la valía de estas herramientas dependía de su capacidad de proteger al cuerpo social, pues, empiezo cita otra vez de Jenofonte, no os dejaríais arrastrar a ser ciudadanos incivilizados, habiendo sido criados en el respeto mutuo. Termino cita. Incluso en la convivencia cotidiana, comienzo otra vez cita, las viandas servidas eran siempre iguales para él y para los invitados a la cena, termino cita, porque pese a las jerarquías, cito otra vez, con sabiduría cualquier amigo es útil y cualquier siervo es bueno, termino cita. Y en este punto, a diferencia de Nietzsche, Jenofonte comparte la postura de Sócrates sobre la relación de la sabiduría con el bien. Empiezo cita, y todas las faltas que cometen los hombres por ignorancia yo, por mi parte, las considero involuntarias. Termino cita. Por otra parte, la convivencia para Ciro habla también de esas virtudes que permiten cultivar la amistad, y respecto a la comida y la bebida menciona, empiezo cita, el hecho de dejarse excitar por manjares o bebidas
les parece propio de cerdos y de bestias salvajes, y las bromas que hacían se mantenían muy apartadas de la injuria, la desvergüenza o de la hostilidad mutua. Termino cita. Y lejos de considerarse por encima de los demás como un sobrehumano o algo así, Ciro se distingue por ser, empiezo cita, afable e indulgente con las faltas humanas, termino cita, y considerar importante, cito nuevamente, que el jefe sea amado por los suyos, termino cita. Sin embargo, el mandato del gobernante sigue cimentado en su estirpe, y esto queda muy claro en los lamentos de un enemigo derrotado, que se había hecho del poder, pues no lo había heredado, e incluso había sido hijo de un esclavo. Comienzo cita. Ay de mí mismo, porque me creía capaz de oponer las normas contra ti que, en primer lugar, eres de estirpe divina, en segundo lugar, eres nacido de generaciones ininterrumpidas de reyes y, por último, te ejercitas desde niño en la virtud. En cambio, me han dicho que el primero de mis antepasados, que reinó, adquirió al mismo tiempo el trono y la libertad. Así pues, por haber ignorado estos hechos, dijo, tengo el castigo que merezco. Termino cita de Jenofonte. Se observa que parte de la excepcionalidad de este modelo de persona, o sobrehumano en términos nietzscheanos, radica en el origen noble incluso de generaciones, pero que inevitablemente también está vinculado al dedicado y disciplinado trabajo sobre uno mismo. Por otra parte, también se le añade su vínculo con la guerra, pues la espada defiende y ratifica su estatus por encima del resto. No obstante lo anterior, también exigió un desempeño más allá del brutal derramamiento de vital líquido. Tengo que utilizar eufemismos por papi YouTube. Empiezo cita. A todos los que se habían sometido los obligó a que, desprovistos de armas, se ejercitaran en el manejo de la honda, ya que consideraba que esta era el arma más servil. Termino cita de Jenofonte. Sin oponentes fuertes, el ejercicio del poder disfruta de una mayor estabilidad, y el hacer impotentes a los potenciales enemigos resulta útil, lo cual no necesariamente implicaba el uso de la crueldad, sino de una refinada habilidad política de la que carecía Nietzsche, en tanto despreciaba su ejercicio, pero que coincidía en su desprecio a la comodidad y la pereza o los simples placeres vulgares. Empiezo cita. Si nos inclinamos hacia la molicie y la buena vida, propia de los hombres malos que consideran el esfuerzo una desgracia y la vida sin esfuerzo una felicidad, rápidamente, lo afirmo, nos degradaremos a nuestros propios ojos y rápidamente seremos privados de todos nuestros bienes. No basta llegar a ser buenos para continuar siéndolo, si uno no se preocupa hasta el final. Por el contrario, como las demás artes, si se las descuida se degradan, y los cuerpos bien constituidos, cuando se abandonan a la molicie, vuelven a estar en malas condiciones. Termino cita de Jenofonte. Y al igual que para Nietzsche, la disciplina y el talento es un indicador visible que coloca al sobrehumano por encima del resto. Cito otra vez. Así que es fuerza mayor que compartamos con nuestros esclavos el calor, el frío, la comida, la bebida, las fatigas y el sueño, pero, aunque los compartamos, es preciso que primero demostremos nuestra superioridad con respecto a ellos en estos menesteres. En cambio, la ciencia de la guerra y su práctica no hay en absoluto que compartirlas con aquellos a quienes queramos hacer trabajadores y tributarios nuestros, sino que tenemos que ser superiores a ellos en esas prácticas, comprendiendo que los dioses las mostraron a los hombres como instrumentos de libertad y felicidad y, como les hemos quitado a aquellos sus armas, es preciso que nosotros nunca estemos desarmados, sabiendo bien que son más asequibles los deseos a quienes siempre tienen sus armas a mano. Termino cita. Lo anterior teniendo como corolario una disciplina en el trabajo con uno mismo, como Nietzsche desde su infancia y luego en Forta. Comienzo cita de Jenofonte. Pues las fatigas son para los hombres buenos una golosina. Termino cita. Pues de esta fortaleza, tanto interior como física o incluso política, propicia la autonomía del sobrehumano. Comienzo cita. ¿No sería vergonzoso si creyéramos que hemos de obtener la salvación por medio de otras personas, los lanceros, y no nos defendiéramos con nuestras lanzas a nosotros mismos? En verdad, hay que saber que no hay guardia equiparable a la propia valentía, pues la escolta de esta virtud es lo que hay que tener. Al hombre carente de virtud normalmente no le sobreviene ninguna aventura. Termino cita. Sin embargo, a diferencia de Nietzsche,
Para Jenofonte la jerarquía implica una responsabilidad dentro del cuerpo social, central en su visión e irrelevante para el autor del Zaratustra, pues, cito, un buen gobernante nada se diferencia del buen padre, termino cita, que en su juventud aprendió a obedecer a su monarca porque, comienzo cita, debemos diferenciarnos de los esclavos en la medida en que los esclavos sirven a sus amos en contra de su voluntad. En cambio, nosotros, si pretendemos ser libres, debemos hacer voluntariamente lo que se revela de la mayor importancia. La ciudad que más vivamente desea obedecer a sus gobernantes es la que menos forzada, se ve a someterse a sus enemigos. Termino cita de Jenofonte. De manera que a la disciplina de la obediencia ni siquiera el Ciro de Jenofonte escapa. Para Nietzsche esta no existe, incluso es inaceptable, pero en ambos casos las diferencias son ineludibles y evidentes. Comienzo cita. Asimismo, hacía poner sobre su mesa la comida de la servidumbre en su totalidad, porque pensaba que, al igual que con los perros, este detalle les infundía simpatía. Termino cita. Pero la diferencia más grande se encuentra en la amistad como valor, mientras que para Nietzsche es inexistente tanto en su obra como en las escasas amistades que cultivó en su vida. Ciro considera que, comienzo cita, en cambio yo, haciendo ricos a mis amigos, creo tener en ellos tesoros y al mismo tiempo guardianes de mi persona y de nuestros bienes más dignos de confianza que si les pusiera vigilantes a sueldo. Termino cita. Y lo anterior, no sólo por practicidad política, pues hay una preocupación genuina por los otros y la relación que tenemos con ellos, en tanto un reflejo de nosotros mismos. Empiezo cita, así que es preciso que cada uno establezca su propia corte de fieles, que no se consigue nunca por medio de la violencia, sino más bien por medio de la generosidad. Termino cita. Pues, cito otra vez, el que se preocupa de su hermano, se preocupa de sí mismo.